Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga en esta mañana. Es bueno tenerlos aquí este domingo y tenemos nuestro servicio preparado a través de internet para que usted pueda unirse a nosotros y poder adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Good morning, church. It's good to have you here, and we are so glad that you are joining us this morning to worship our great God and just to receive His word. Esta mañana tenemos algunos anuncios que vamos a estar compartiendo al final del servicio en español, y en inglés Pastor Floyd va a estar compartiendo también unos anuncios importantes para la congregación. This morning we have a few announcements. Pastor Floyd is going to share with us during his time when he preached the sermon in English. So please just watch it, and so then you will be informed. We are just going to open this time with a word of prayer, and we're going to start our worship this morning. Vamos a empezar nuestro servicio con una palabra de oración, así que vamos a cerrar nuestros ojos y elevar una oración a nuestro buen Dios. Heavenly Father, thank you for this morning, and thank you for allowing us, Father, to come before you and worship you, and Father, declare the greatness of who you are. And Lord, as we hear your word this morning, as we worship, Father, I just pray that your spirit will move in our heart, minds, and Lord, that you will do great things for your kingdom, for your glory in our lives. Padre, en esta mañana te damos gloria y honra. Y oramos, Señor, para que mientras adoramos y oímos tu palabra, tu espíritu pueda moverse en nuestras vidas y en nuestros corazones para la gloria de Jesús. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Father, we give you the glory and the honor, and we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you, and we will worship our great God. Dios te bendiga y vamos a adorar a nuestro Dios. Bendiciones. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Wherever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul,
like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. We praise you, Lord, this morning. We praise you, Lord. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre, porque bueno es sobre la creación. Su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Su mano de poder y brazos extendidos, su amor es para siempre. Por la vida que nació de nuevo, su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por su gracia seguiremos adelante. Su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, por siempre. Your love endures forever. Your love endures forever. Your love endures forever and ever. Por siempre Dios es fiel, por siempre fuerte ser, por siempre permanece, por siempre. Forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Ahora en esta parte vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y me gustaría que pudiésemos ir al libro de Hechos y vamos a estar yendo desde el verso 1 hasta el verso 38 en el libro de
Hechos, capítulo 20, del verso 1 al verso 38. Si están ahí, me dan un amén para poder saber que están ahí. Para los que están acá de repente en el servicio, pero los que estén en casa, por favor vaya al libro de Hechos y vamos a estar reflexionando en esta porción. Seguimos en esta serie de sermones llamada Movimientos Atrevidos. If Lord, you could go to the next slide, please. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de caminos felices que puede significar tristes despedidas. Y este pasaje va a narrar eso y vamos a leerlo en un minuto más, pero vamos a estar reflexionando acerca de cómo es que podemos estar felices aun cuando a veces tenemos que dar despedidas o despedirnos o cerrar capítulos dentro del ministerio. Y de eso se trata este capítulo. Si ya lo encontró, por favor, vamos a leer juntos. Hechos 20, del verso 1 al verso 38, dice de la siguiente manera. Cuando cesó el alboroto, dice que Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin, dice, llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Y como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Y lo acompañaron Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco, y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y por último, Tíquico y Trófimo, de las provincias de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. Y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos, dice, 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el 4.º piso del nivel superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Y cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3.er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Y luego volvió a subir, partió el pan y comió. Y siguió hablando hasta el amanecer. Y entonces se fue. El joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Y así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Y cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso, pero para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, y a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes les he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño.
Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Y los que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo, y luego lo acompañaron hasta el barco. Vamos a orar y vamos en esta mañana a poder compartir la palabra de Dios en este capítulo. Padre Celestial, una vez más te damos gloria, te damos honra, y en esta mañana queremos, Señor, dedicar este tiempo a poder escudriñar tu palabra. ¿Podrías tú darnos de tu espíritu hoy, Señor, y ayudarnos a entenderla? ¿Podrías tú, Señor amado, usar estos minutos para poder hablar a nuestro corazón? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener un corazón abierto hacia tu verdad, y que al momento de que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor amado, pueda dar un fruto, Padre, que sea para tu gloria y para tu honra. Te damos, Señor amado, en esta mañana nuestra atención para que nos puedas hablar y puedas, Señor amado, decirnos tu voluntad a través de tu palabra. Te damos las gracias el día de hoy y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Lord, if you can go to the next slide, please. Hay una canción que me acabo de enterar en esta mañana que se llama Happy Trails to You. Y es una canción, la traducción dice de la siguiente manera: es una canción aparentemente de un show aquí en los Estados Unidos acerca de los vaqueros. Y dice, ¿no? Felices senderos para ti hasta que nos encontremos de nuevo. Felices senderos para ti. Sigue sonriendo hasta entonces. ¿A quién le importan las nubes cuando estamos juntos? Solo canta una canción y trae el clima soleado. Felices senderos para ti hasta que nos volvamos a encontrar. Aparentemente era un show de televisión muy popular. Y las personas que escribieron esto eran cristianos. No recuerdo ahorita el nombre, me lo acaban de decir, pero me he olvidado. Creo que es Roy Rogers o algo así. ¿Cómo se llama el nombre una vez más? What is the name of the person that wrote this song? Roy Rogers, ok, es el nombre, Roy Rogers. Discúlpeme, me acaban de decir en esta mañana cuál era el nombre de la canción. Pero la canción tiene algo muy importante que refleja acerca de cómo podemos estar felices mientras nos estamos despidiendo. Y esto es un poco lo que vemos en el ministerio de Pablo, sobre todo en los últimos versos, porque Pablo va a llamar a los ancianos de Éfeso y va a despedirse de ellos, porque él hizo que ya no los voy a volver a ver. Digamos, ¿no? Pero es necesario que yo pueda animarlos. Y es interesante porque todo este capítulo Pablo va a estar animando, por así decirlo, y específicamente a los ancianos de Éfeso, digamos, va a poderles animar, afirmar, pero al mismo tiempo también exhortar. Así que vamos a ver 5 principios en los cuales cómo es que podemos nosotros continuar con la misión cuando tenemos que enfrentar también momentos de despedida. If we can go to the next one, please. Y este es el título del sermón. Caminos felices pueden significar tristes despedidas. If we can go to the next one, please. So, esta es la pregunta. ¿Cómo se fue o siguió adelante Pablo con la gracia que ayudó a las iglesias a continuar en su ausencia? Y vamos a responder esto, ¿no? Utilizando 5 pasos cuando le tocó partir. If we can go to the next one, please. The next one, please. Y número 1, tiene que ver con compartir las palabras de aliento con los discípulos que él se encontró. If we can go to the next one. Y esto lo vemos aquí en Hechos capítulo 20,
2, cuando cesó el alboroto, dice, Pablo mandó a llamar a sus discípulos y después de animarlos, dice, se despidió. Y nuevamente, no, todo este capítulo Pablo va a estar animando. Cesó el alboroto, ¿no? Y los llama a los discípulos para poderlos animar. Y se despide, ¿no? Y sale rumbo a Macedonia, ¿no? Pablo va a hacer esto varias veces durante este capítulo. Recorrió aquellas regiones, una vez más esta palabra, ¿no? A animarlos, la otra palabra, alentarlos, ¿no? A los creyentes. Y no solamente lo hizo una vez, sino dice que lo hizo en muchas ocasiones, hasta que llegó a Grecia. Y cuando habla de Grecia, es muy probable que aquí haya llegado a Corinto. Es más, Pablo escribe desde Macedonia, segunda de Corintios, y envía la carta con Tito para que la iglesia lo pudiese leer. Estamos ya aquí en el tercer viaje misionero que Pablo está realizando a los países, a los lugares gentiles. Y recuerden, ¿no?, que el ministerio de Pablo era plantar una iglesia y levantar ancianos, plantar una iglesia y levantar ancianos. Y ancianos, hermanos, era el oficio, no era, digamos, ¿no?, el título que se le daba a los líderes de la iglesia, y su función era, ¿no?, la de poder supervisar y de poder encargarse de que las cosas estén yendo bien, que se esté predicando la palabra de Dios, de que, digamos, los hermanos estén creciendo en santidad y santificación. If we can go to the next one, please. Y eso una vez más se va a volver a ver. Tengan cuidado, dice, de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia, ¿no? Eso es como lo están traduciendo, pero también implica el título de anciano. Para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Después de esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Pablo está animándolos, les está recordando su misión, ¿no? Les está recordando para qué Dios los había llamado. If we can go to the next one, please. Y la palabra aquí traducida para animar, que también puede significar exhortar o predicar, ¿no?, es la palabra con la cual Pablo está utilizando para poder, digamos, animar a la iglesia, animar a los discípulos y sobre todo a los ancianos. Y para construir el importante propósito de continuar en la fe en el ministerio y con el ministerio. If we can go to the next one, please. Hay problemas en cada iglesia, ¿no? Y evidentemente esto lo vemos, y lo vemos por los escritos de Pablo. Cada iglesia que recibe una carta, y esto lo encontramos, ¿no?, en las cartas, por ejemplo, ¿no?, desde Romanos, a Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, ¿no?, Corintios, ¿no?, a los de Tesalónica. Cada iglesia tenía sus problemas y sus dificultades. Aún la misma iglesia de Jerusalén estaba enfrentando también problemas y dificultades. Y aún la iglesia en Antioquía, como lo hemos visto en los primeros capítulos de Hechos, cuando habían problemas entre los gentiles y los judíos, ¿no?, porque no se les estaba atendiendo a las viudas. Así que cada iglesia tenía y enfrentaba sus problemas de dificultad. Y a veces esto trae desaliento. Pero sin embargo, ¿no?, Pablo está ahí para poder alentar a las personas y sobre todo a los líderes. Porque déjame decirte algo. Cuando hay problemas en la iglesia, los primeros que a veces se desalientan o, digamos, tienen que cargar, digamos, el gran peso de los problemas son los líderes. Y muchas veces el desaliento pasa en los líderes. Es más, puedo dar testimonio que en estas reuniones de pastores que a veces hay, la que está primera en la lista de peticiones de oración son problemas relacionados a depresión, problemas relacionados a desánimo. Porque el ministerio tiene esa característica. Y es más, Pablo a lo largo de sus escritos va a decir, y quizás esto se resalta mucho, ¿no?, en Corinto, acerca de cómo, por ejemplo, lo hacen sufrir a él, cómo lo tratan mal, cómo lo hablan mal de él, cómo lo critican. Y si mal no recuerdo, en Éfeso, Pablo dice, ¿no?, se comportan como enemigos de la fe. Perdón, en Filipenses dice Pablo, ¿no?, que se comportan como enemigos de la cruz, dice, por el comportamiento que a veces ellos tenían. La iglesia pasa por un momento, digamos, de desaliento, y es necesario que el apóstol, con ese corazón, digamos, de padre, pueda animarlos y alentarlos a poder seguir. Mantén la visión que Dios te ha dado. Cuando viene el desánimo, muchas veces nos vemos tentados a desviar nuestra atención y hacia dónde Dios nos quiere, pero sin embargo, Pablo va a recordar a la iglesia
Manténganse en el rol que Dios les ha dado, de poder pastorear, ¿no?, a las ovejas, de cuidar de ellas, ¿no?, que Dios lo ha comprado con su sangre preciosa. Tenemos que recordar que a veces cuando vienen los desánimos, tenemos que afirmar a las personas, y sobre todo en momentos de despedida, como en este caso, Pablo les está recordando, mantengan sus ojos, ¿no?, en la visión que Dios le ha dado. Sigue haciendo la misión de Jesús. Nuestra misión, ¿cuál es? Mateo 28:19, que era la misma misión que tenía la iglesia de Éfeso. Nuevamente, le está diciendo esto a los ancianos de Éfeso. Es hacer discípulos, es testificar de Cristo, enseñándoles a obedecer, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ver con cumplir la misión de reproducir discípulos en otros. Mantén tus ojos en Jesús y busca hacer la voluntad de Dios. No desvíes de tu atención por las circunstancias que a veces tenemos que lidiar. Tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo. Y por último, sigue difundiendo el amor de Dios y el evangelio de Cristo a otros. Tenemos que seguir haciendo eso. Y esto nuevamente lo vemos en Pablo. Pablo está siguiendo animando a la iglesia, pero al mismo tiempo llevándolos a la misión que Dios había puesto sobre estos líderes. Esta es la primera parte, el primer paso antes de la partida. If we can go to the next one, please. If we can go to the next one, Lori, please. There you go. Reuniéndose y dando las últimas instrucciones a aquellos que serán más fieles a la visión futura. Let's go to the next one, please. Y esto Pablo lo va a hacer a los de Troas en los versículos 5 al 12. Next one, please. Y también en Hechos 27 al 9, dice la palabra: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y en el cuarto piso donde estábamos reunidos y había muchas lámparas. If we can go to the next one, please. Y había aquí un joven llamado Eutico. Y sabe algo, hoy día aprendí que Eutico quiere decir afortunado. Bonito nombre. Eutico es afortunado. Pero este joven llamado Eutico dice que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse, dice, mientras Pablo alargaba su discurso, y cuando se quedó profundamente dormido, se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Y es interesante, hermano, que diga esto, ¿no? Porque el que está describiendo esto es un doctor, es un médico. Era Lucas. Y Lucas podía dar fe cuando una persona está viva y cuando una persona está muerta. Y de acuerdo al médico, al doctor Lucas, Eutico cayó y quedó muerto. Pero sin embargo aquí vemos un milagro impresionante de parte de Dios de poder agarrar, ¿no?, y salvar la vida de este muchacho. If we can go to the next one, please. En 2 Corintios leemos: Pablo acaba de hacer mucho seguimiento con la iglesia de Corintios sobre muchos asuntos prácticos que estaban obstaculizando su progreso como iglesia y como cristianos. Los otros pasajes a los que hice referencia están en el libro de Romanos. Estos hermanos del libro de Troas, digamos, son hermanos que están recibiendo la enseñanza de Pablo. Pablo está hablando con ellos. Dice hasta el amanecer, a tal punto de que sucede este acontecimiento con este muchacho Eutico. Y es interesante, hermano, porque Eutico después se convierte en un instrumento muy útil para Pablo. Muchos creen que Eutico también es probablemente que sea Tíquico, y que era una persona, digamos, que era muy usada por Pablo. Y es por eso interesante, ¿no? Porque está dando instrucciones, pero al mismo tiempo también está dando dirección y está dando afirmación, sobre todo para las personas que van a poder ser, digamos, no que van a poder ser, que van a ser, digamos, los líderes que van a emerger para continuar con la misión de Cristo. Y eso también tiene que hacernos a nosotros pensar mucho en quiénes son los que vienen atrás de nosotros para que continúen con la misión de nuestro Señor Jesús. Y específicamente en esta iglesia de 2 Corintios. Y esto es interesante, hermanos, porque durante Hechos 20 Pablo está escribiendo esta epístola y está Pablo haciendo mención, ¿no?, acerca de cómo puede él, digamos, traer sabiduría para los diversos problemas que estaba atravesando esta iglesia.
Y es más, como dije, ¿no? Pablo va a enviar esta carta con Tito para que pueda él ir, digamos, darles la carta e informarle después a Pablo cómo es que las cosas están yendo en la iglesia. Y recordemos, Tito era uno de los que apoyó la visión de la iglesia. Fue un hombre muy usado. Es más, hay una carta que Pablo escribe a Tito cuando él está, digamos, plantando una iglesia en Creta, la isla de Creta, y Pablo le dice que tiene que agarrar y también poner ancianos. Puede usted leerlo, hermano, es una carta muy bonita. Y sobre todo porque Pablo va a hacer referencia acerca de las cualidades que un anciano debe de tener. Pablo se lo va a decir a Timoteo y Pablo también se lo va a decir a Tito. Pero hacemos esta referencia porque Pablo escribe 2 de Corintios estando él entre Macedonia y Éfeso, dentro de este viaje, de este tercer viaje misionero. Es muy, muy interesante. If we can go to the next one, please. The next one too, please. Ahora, volviendo a Eutico, Pablo dice, lo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Y dijo, no se alarmen, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió y siguió hablando hasta el amanecer. Y esto es interesante, hermanos, porque Eutico es otra persona que sabemos estuvo muerta. Sin embargo, Dios lo vuelve a la vida a través del ministerio de Pablo. Pedro también hace lo mismo, ¿no? Con Tabita o Dorcas, ¿no? Que es, digamos, esta niña, ¿no? Que muere, que Pedro la vuelve, digamos, a revivir. Entonces, vemos el milagro que seguía, digamos, a la iglesia, y también el poder de Dios respaldando, digamos, el ministerio. If we can go to the next one, please. Y hablé de Eutico, referente a cómo Dios lo va a usar también, una herramienta muy buena dentro del servicio de Dios. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. If we can go to the next one, please. Luego Pablo dice, se reunió con los supervisores de Éfeso, dando las últimas instrucciones a aquellos que serían más fieles a la visión futura. If we can go to the next one, please. Dice, Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Si usted se da cuenta, va a darse cuenta que en estos primeros versos de Hechos 20 van a haber un montón de nombres que es la comitiva que está acompañando a Pablo. Es muy probable que habían judíos que querían matarlo, digamos, que querían deshacerse de Pablo, y, digamos, varios representantes de las iglesias enviaron, digamos, los enviaron con Pablo para que pudieran acompañarlo en este retorno que él va a hacer a Jerusalén. Es más, Pablo va a decir en este capítulo, ¿no?, que el Espíritu Santo le ha dicho que tiene que ir a Jerusalén. Y evidentemente no, porque Pablo sabía lo que o entendía, discernía lo que Dios estaba haciendo ya en la parte final de su ministerio. Y él tenía un deseo muy, muy interesante, muy, muy intenso de poder pasar Pentecostés en Jerusalén, y esa era la necesidad. Y también quizás es por eso que Pablo no llega a Éfeso en este tercer viaje, sino que él manda a llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso para que vengan ahí y puedan tener una reunión. Probablemente porque tenía prisa para poder llegar. Y esa es la razón, ¿no? Porque tenía prisa, dice, por llegar a Jerusalén. If we can go to the next one, please. Muy bien, paso número 3, mostrando una prioridad de liderazgo en aquellos que supervisarían y guiarían el ministerio. If we can go to the next one, please. Dice, él veía a los líderes de la iglesia como los que velarían por las personas y el ministerio. Y eso lo vemos en el verso 28 dentro de este capítulo. If we can go to the next one. Dice la palabra, no tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Y es interesante que Pablo va a llamar a los ancianos para recordarles esta importante verdad, ¿no? Tienen que cuidar el rebaño, tienen que poder, digamos, en primer lugar, cuidarse de ellos mismos, dice, y del rebaño. ¿Y por qué cuidarse de ellos mismos?
Porque Pablo va a decir también en este contexto que de ellos mismos van a salir, dice, falsos maestros, personas que van a estar, digamos, desviando a la congregación de donde Dios los quiere llevar. Y por eso Pablo dice esto, ¿no? Que es algo muy, muy importante y es un gran recordatorio para los ancianos y sobre todo para los pastores. Tengan cuidado de sí mismos, de lo que enseñas, de lo que estás aprendiendo. Porque esto es importante, porque si no te estás cuidando tú, definitivamente no vas a poder cuidar el rebaño. Eso es muy importante y Pablo está mostrando una prioridad en el liderazgo, sobre todo con aquellas personas que van a estar supervisando la obra de Dios. If we can go to the next one, please. Esta es la parte en la cual los líderes cumplen una misión, cuidándose en su testimonio y al mismo tiempo guardando de la congregación. Pero al mismo tiempo hay una respuesta de parte de la congregación también, y esto lo encontramos en Hebreos 13:17, y dice la palabra, ¿no? Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, lo cual es muy cierto. Uno se puede pasar exhortando a un hermano, exhortando a una hermana que deje de pecar o a que deje esas cosas que están, digamos, ¿no?, ofendiendo a Dios. Pero si esa persona no quiere obedecer, no quiere, digamos, someterse, no quiere, digamos, confesar su pecado, ya no podemos hacer nada. Pero es nuestra labor como líderes de poder, digamos, cuidarlos, exhortarlos, porque vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios acerca de las cosas que hemos hecho. Y a la iglesia le dice, no, obedezcan, nos dice, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Eso es, ¿no?, muy cierto. A veces eso sucede en el ministerio. Liderar no es fácil, hermano. Y sobre todo liderar la iglesia es una tarea muy, muy complicada. Y al mismo tiempo, ¿no?, es difícil, puede frustrar mucho. Y frustra porque a veces tú quieres lo mejor para las personas mientras conocen a Jesús, mientras aprenden, mientras se someten. Pero el principal problema viene cuando a veces no quieren obedecer. Y lo triste de todo esto es cuando ves después, ¿no?, meses después o a veces años después, ¿no?, que la exhortación que uno trajo en un momento y cuando la gente no lo quiso seguir o cuando las personas no quisieron someterse, lo ves después cosechando lo que han sembrado. Desobediencia, cosechan destrucción y cosechan muerte. Lo cual no es nada fácil, no es algo agradable, pero al mismo tiempo también no podemos engañar a Dios, como dice Gálatas. Vamos a sembrar de lo que cosechamos. El punto número 3 tiene que ver con mostrar prioridad en el liderazgo, y eso es lo que Pablo les está diciendo a los líderes de la iglesia. If we can go to the next one, please. El cuarto paso tiene que ver con comisionar a los ancianos, a los supervisores y a los líderes. Y comisionar quiere decir darles el encargo. Ok, esto es lo que tú tienes que hacer. If we can go to the next one, please. Hechos 20:32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Los encomiendo, dice, no, les estoy comisionando a Dios y al mensaje de su gracia. If we can go to the next one, please. Con mi ejemplo, dice, no, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que Pablo no es hipócrita, él no dice, no, ok, trabaja. No, dice yo, mi ejemplo, les estoy yo mostrando que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, ¿no? Esta semana en la reunión de oración que tenemos los jueves estuvimos hablando acerca del Sabbat. Y recordando acerca de cuán importante es poder trabajar y trabajar duro, pero al mismo tiempo también cuán importante es poder tomar un tiempo para descansar. Y hablamos de este principio, ¿no?, de poder descansar, sobre todo los días domingos, ¿no? En el caso de los cristianos que celebramos el Día del Señor, ¿no?, el día domingo. Entonces es muy interesante poder reflexionar en que sí es bueno trabajar, pero al mismo tiempo también es bueno descansar. Y recuerden que en Tesalonicense dice que el que no trabaja, que no coma. Es muy importante porque el Señor no quiere vagos. Pero es importante trabajar duro y Pablo les está poniendo él mismo como ejemplo. Yo he trabajado duro para poder dar a los necesitados.
Y les estoy recordando, dice las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Este texto que siempre usamos, sobre todo para la ofrenda, ¿no? Porque en la ofrenda y en el diezmo, nosotros estamos entregándole a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿no? No estamos simplemente tomando y recibiendo. Y a veces esto es algo muy interesante, hermano, y permítame quizás hacer abrir paréntesis aquí. Porque esta palabra que Jesús está dando, esta es una cita textual. Cuando hay comillas, esto implica que es la palabra letra por letra que Jesús ha declarado. Y lo que Jesús está diciendo, ¿no?, es que hay mucha más dicha en poder dar que en poder recibir. Implica, ¿no?, de que es el momento en el cual nosotros estamos dando. Lo triste a veces es que hay muchas personas a las cuales les gusta recibir y recibir y recibir, pero no les gusta dar, ¿no? Soy más un recibidor que un dador. Y quizás para aquellas personas es bueno recordar estas palabras. La bendición está en dar. Cuando tú das, vas a poder recibir más. Pero cuando a ti te gusta recibir y solamente recibir, no vas a poder ser generoso. Y el mejor ejemplo es, bueno, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando hay una persona en necesidad de poder agarrar y de poder bendecirlos, pero al mismo tiempo hacerlo con sabiduría también. Y eso también ya lo he explicado, y sobre todo cuando hemos ido por la serie de sermones en Tesalonicenses, pudimos explicar esto con mucho mayor detalle, pero denme unos minutos para poderlo explicar bien. Ok, pastor, entonces tengo que agarrar y estar ayudando a una persona simplemente porque tengo que ayudarla. No, porque a veces cuando queremos ayudar a una persona y estamos simplemente ayudando por ayudar, muchas veces lo que estás haciendo es hacerle un gran daño. Hay un libro que leí hace algún tiempo que se llamaba Cuando ayudar hiere. Y es básicamente la ayuda inapropiada, ¿no?, que a veces se le da a alguien, ¿no?, cuando no se le permite a esa persona desarrollar habilidades. Es más, Tesalonicense dice, ¿no?, que una persona debe de aprender a trabajar y a valerse por sí misma, dice, para que no dependa de nadie, solamente de Dios. Es más, cuando vemos en la ley, hermano, es muy interesante que los judíos, Dios le dice a su pueblo, ok, a los que tienen granjas, ¿no?, a los que tienen, digamos, campos de cultivo, dicen, ok, tienen que separar una parte de la cosecha para las personas pobres, para las viudas y para los extranjeros. Y Dios lo dice, ¿no?, que no le dice, no, cosecha, porque yo diría, ¿no?, que, pero ¿por qué Dios no le dice cosecha todo y dáselo a los pobres, ¿no? Porque sería bueno, no sería bonito decir eso. Pero sin embargo lo que Dios está haciendo es, dice, ok, vas a cosechar, digamos, ¿no? Deja una parte para que después el pobre, ¿no?, la viuda, con sus manitos, ¿no?, puedan ir y cosechar y llevarse eso que están cosechando con su trabajo para poder agarrar y comer. Y es muy interesante que Dios en la propia ley, en la propia Torá, Dios haya dado ese mandato para que las personas puedan trabajar y para que puedan agarrar y ganarse el pan, ¿no?, trabajando. No simplemente dame, ayúdame, bendíceme, ¿no? Okay, ¿a quién me da? No es solamente eso, es trabajar y poder dar, ¿no? Es mejor enseñar a una persona a pescar que simplemente darle el pescado listo. Es muy, muy importante esto. Hay más dicha en dar que en recibir. If we can go to the next one, please, Lori. Y por último, el paso número 5, comunicando una clara sensación de cierre, ¿no?, para luego Pablo se va a ir. If we can go to the next one, please. Verso 32 dice, ahora, is that slide 29? Oh, 32, okay, let's go to the next one. Ok, dice, Pablo está despidiéndose y dice, todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban, y los que más se entristecían con su declaración, porque él les había dicho que no volvería a verlos, y luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo está cerrando aquí su tercer viaje misionero. Pablo está, digamos, ¿no?, diciéndoles, ok, llegó el momento de partir. If we can go to the next one, please. Lo que está diciendo es primero los está animando a continuar sin él. Está dando las últimas instrucciones a las personas que están siguiendo, a los líderes, a las personas fieles. Les está mostrando una prioridad para los líderes, para supervisar y pastorear. Los está comisionando a Dios. Y por último,
Pablo está partiendo. If we can go to the next one, please. ¿No? Y lo acompañan, dice, ¿no? Hasta el barco, ¿no? Los líderes lo están acompañando hasta ahí. The next one, please. Y después dice de habernos, digamos, despedido de ellos, ¿no? Salieron, dice, al mar. Podemos ir we can go to the next one, please. Y los vio, dice, ¿no? Como los líderes vieron cómo Pablo estaba yéndose. If we can go to the next one, please. So, la aplicación sería aquí. Cuando se toma la decisión de seguir adelante, tiene que haber una clara sensación de cerrar el pasado con el objetivo de agradar a Dios por el futuro que Dios está permitiendo, en el cual nosotros vamos a entrar. El próximo capítulo pueda escribirse de una manera clara y de una manera sólida. If we can go to the next one, please. Todos debemos comprometernos, dice, con aquel que es la cabeza de la iglesia, y en este caso es con nuestro Señor Jesucristo. If we can go to the next one, please. Nuestro compromiso es con nuestro Señor Jesucristo y con su iglesia. If we can go to the next one, please. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 9 dice, así que nuestro objetivo es, ¿cuál? Complacer, ¿no? Al Señor Jesucristo, no a nosotros, no a nuestra carne, pero a Jesús. If we can go to the next one, please. El cierre, ¿no? El cerrar una etapa es algo bueno. Pablo lo practicó y las iglesias también necesitaban poder cerrar etapas para poder continuar y para poder avanzar con la siguiente. If we can go to the next one, please. Dice, el batón debe de pasarse y lo que queda atrás es importante. Sí, por lo que Dios hizo, por el trabajo que se hizo es muy importante. Pero tenemos que nosotros mirar hacia el futuro porque la misión debe de continuar. La misión no se queda con, digamos, vivir la gloria del pasado. Tenemos que avanzar hacia adelante. La misión continúa, Jesús continúa. Tenemos que compartir a Jesús a más personas. The next one, please. Y de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Los caminos felices pueden significar tristes despedidas. Y como lo hemos visto el día de hoy, sí pueden haber despedidas, pero al mismo tiempo también podemos estar contentos y emocionados de que vamos a escribir la siguiente parte de la historia de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para su gloria. If we can go to the next one, please. Y ahí está, la foto de la iglesia en el verano. Dios quiere, hermanos, que continuemos hacia adelante para su gloria. Vamos a orar y de esta manera estamos cerrando nuestro sermón. Padre, una vez más, Señor, gracias. Gracias porque en el ministerio podemos experimentar, Señor, momentos de despedida, momentos en los cuales es tiempo ya de poder agarrar y de poder, Señor, cerrar etapas. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes, Padre, a entender, que nos ayudes a comprender acerca de lo que hemos visto en la historia de Pablo, de cómo él deja líderes y de cómo él instituye, digamos, personas para que continúen con la misión de Jesús. Padre, porque la misión debe de continuar. La misión no termina con nosotros, la misión continúa. Hay mucha más necesidad en este mundo, hay mucha más, Padre, violencia, hay mucha más división. Y ante ello la iglesia debe de continuar con la misión de testificar a Cristo al mundo. Te pedimos en esta hora, Señor, ayúdanos a poder alcanzar eso. Y te damos la gloria y la honra en esta mañana por lo bueno, por lo fiel que eres con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, y oramos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y continuamos con el servicio. Hermanos, en esta parte de los anuncios simplemente quiero compartir dos anuncios importantes. El primero es que la reunión que íbamos a tener como congregación este domingo lo estamos moviendo para el domingo 9 de agosto. La razón principal, hermanos, es que tenemos dificultades técnicas para poder tener a las personas que van a estar aquí en la iglesia y las personas que van a unirse a través de Zoom. Todavía tenemos en nuestra congregación personas que no pueden venir a la iglesia, así que tenemos, para que puedan estar en la reunión, tenemos que facilitar esta opción a través de Zoom. Lamentablemente, todavía estamos
tratando de entender y ver cómo es que podemos hacer que esto suceda. Parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Necesitamos comprar equipos, webcams o cámaras para hacer live streaming y cosas así. Y con los recursos que tenemos limitados necesitamos ver realmente que sea la inversión correcta que se está haciendo. Así que tenga paciencia, por favor, pero estamos moviendo esto para el 9 de agosto y nos va a dar tiempo para poder organizarnos mejor y no estar corriendo para ver cómo lo hacemos. Así que tenga paciencia, pero para los miembros de la iglesia, por favor, vamos a mover esto para el 9 de agosto y esperamos que el 9 de agosto usted pueda estar con nosotros para tener este servicio. El segundo anuncio importante tiene que ver con cómo es que vamos a tener los servicios en la iglesia. Y eso tiene que ver, hermano, si usted va a venir aquí a la iglesia, esta semana nuestro gobernador, el gobernador Walz, aquí en Minnesota, ha dado esta orden de que todos los negocios y lugares públicos deben de usarse máscaras. Si usted viene a la iglesia, usted va a tener que usar una máscara. Así que si usted no trae una máscara de casa, en la iglesia tenemos máscaras disponibles para que usted pueda usar, tenemos desinfectantes que usted puede usar y también, hermanos, si no se siente bien ese día, por favor, no venga, digamos, puede usted ver el servicio a través de internet. Queremos ofrecer un lugar en el cual la gente pueda venir y estar, digamos, no infectarse, sino que podamos estar aquí para poder adorar a nuestro Dios. Pero con lo referente al uso de máscaras dentro de la iglesia, ahora ya no es una opción para nosotros, sino es algo que es un acto mandatorio de parte del gobernador de Minnesota. Así que vamos a tener que seguir esas reglas. Si no las seguimos, nuestra iglesia puede ser, digamos, multada con una multa, creo yo, que va hasta cerca de los $25,000, creo, si mal no recuerdo. Pero no queremos llegar a eso, queremos realmente honrar a Dios, queremos ser precavidos para no infectarnos y al mismo tiempo cumplir con las reglas que pone nuestro gobernador. Así que quiero pedirle a usted, hermano, que por favor nos ayude con eso. Si viene el servicio, tiene que usar su máscara. Por último, se ha tomado la decisión con los ancianos debido a estos cambios que hay, debido a todos estos requisitos que hay. La mejor manera de responder ante esto es poder tener servicios cada otro domingo. Esto quiere decir que el siguiente domingo, que si mal no recuerdo es el domingo 2 de agosto, no vamos a tener servicio aquí en la iglesia. Vamos a tener servicio el 9 de agosto. Entonces vamos a tener un servicio cada otra semana debido a las cosas que hay y también, hermanos, porque necesitamos personas que puedan estar ayudando para que podamos tener el servicio. No es algo tan sencillo como parece. Así que si usted tiene alguna pregunta, de repente quiere decirme, pastor, cuente conmigo, yo quiero ayudar, quiero servir, por favor, déjeme saber porque encantado vamos a poder encontrar algo en lo cual usted pueda ayudarnos. Así que esos son todos los anuncios y también, hermanos, los jueves tenemos nuestro servicio de oración aquí en la iglesia 6:30. Si usted viene, vamos a estar contentos de poderlo recibir. Así que los jueves 6:30 seguimos teniendo nuestras reuniones de oración. Son todos los anuncios por ahora y espero, hermanos, nuevamente que Dios esté bendiciendo su vida y ayudándolo en su día a día. Amén. Voy a cerrar el tiempo de los anuncios orando por los diezmos y las ofrendas. Ya sabe usted, hermano, las opciones están dentro de la descripción del video para que usted pueda, dar su diezmo, su ofrenda. Pero voy a cerrar los anuncios orando por las ofrendas y los diezmos y despidiendo el servicio. Vamos a orar. Padre, una vez más gracias por esta mañana y por los diezmos y las ofrendas que hoy consagramos a ti. Así como nos has dicho en el libro de Hechos, la bendición está en dar, mucho más en dar que en recibir. Señor, en esta mañana eso es lo que hacemos. Queremos entregarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Lo hacemos con una actitud de gratitud y lo hacemos también con gozo en nuestro corazón. Señor, bendice
las ofrendas y los diezmos que en esta mañana estamos recogiendo para tu gloria y para tu honra. Te damos las gracias en esta mañana, Padre, y te pedimos que bendigas, Señor amado, al dador alegre, y que, Señor amado, bendigas, Padre, a las familias de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Por aquellas personas que hoy no tengan, Señor amado, Señor amado, sustento o estén pasando una necesidad, te pedimos, Padre, que puedas suplir cada necesidad, Señor, sea financiera, sea espiritual, Señor, sé tú supliendo. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y estamos despedidos del servicio. Nos vemos el día jueves en la oración, o si no, el siguiente domingo. Dios los bendiga.